Buenas noches, estamos aquí para esta segunda parte del curso de Historia de la Filosofía 8, en particular sobre el tema del pragmatismo estadounidense. Seguramente habrá llamado la atención que las lecturas iniciales que se dejaron para entrar a este tema no tengan como punto de entrada, como punto de interés especial, el trabajo del filósofo estadounidense Richard Rorty, quien en muy buena medida fue el responsable de que el pragmatismo estadounidense fuera visible en la filosofía contemporánea, particularmente a partir de su obra de 1979, La filosofía y el espejo de la naturaleza, que fue, entre otras cosas, uno de los últimos intentos de cerrar esta brecha entre la así denominada filosofía analítica y la filosofía continental, una filosofía analítica que muchas veces se presenta como centrada primordialmente en epistemología, lógica, filosofía de la mente, y que se detiene a examinar cómo se construyen los argumentos y si la construcción de los argumentos realmente puede tener validez, y en esa medida estaría distanciada de la filosofía continental, un nombre horrible, suena a desayuno, que supuestamente está más centrada en cuestiones de historia, es decir, supone que entender cierto tipo de problema particular, sea ético, sea ontológico, metafísico, estético, es entender la manera en la cual ha sido planteado a lo largo de la historia de las ideas. El planteamiento pragmatista de Rorty parecía ofrecer una visión distinta, una visión en la cual sus figuras principales habrían sido Wittgenstein, Heidegger y John Dewey, centrada en torno a la división entre una filosofía edificante y una filosofía sistemática, mientras la filosofía sistemática trata de ponerle un molde, un corset a la realidad y sujetarla a principios inmutables, suponiendo que esos principios captan la esencia de lo verdaderamente humano. Los filósofos edificantes tratan de señalar que no hay tal cosa como una esencia humana fija y eterna, y que por lo tanto podría ser aprehendida por medio de los principios filosóficos o de conceptos, siempre y cuando estuvieran construidos de la forma más racional posible. La existencia humana, en contraste, es lo que trataría de señalar la filosofía edificante, es constante cambio, constante narrativa, constante creación de sí mismo. Y lo que nos habrían recordado Wittgenstein, sobre todo el llamado segundo Wittgenstein, Heidegger y John Dewey, es precisamente que la existencia y la experiencia humanas no pueden encerrarse en un concepto. Sin embargo, hay una razón por la cual, si bien estas sesiones van a estar sobre todo dedicadas al planteamiento de Richard Rorty, no quiero comenzar por el planteamiento de Richard Rorty. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, son razones de corte histórico, es decir, que tienen que ver con la historia de las ideas, y nos recuerda que el pragmatismo ni nace ni muere con Richard Rorty. Desde el momento en el cual, en 1898, cuando William James usó
el término, y acuñó, podríamos decir, el término pragmatismo en la conferencia Concepciones Filosóficas y Resultados Prácticos, podemos decir que el término ha tenido o tuvo una expansión en el trabajo de John Dewey, en el trabajo de Charles Sanders Peirce, y que se extiende posteriormente. Rorty en esa medida no está inventando nada nuevo. Es más, ni siquiera hay un conjunto de tesis básicas que los autores pragmatistas puedan reconocer como las tesis básicas, como las tesis capitales del movimiento, sino que posteriormente hay otras propuestas, otras expresiones que también se denominan pragmatismo. Habría que citar el trabajo de Robert Brandom, el trabajo de Cornel West, el trabajo de Hilary Putnam, que en buena medida han tratado de rehabilitar el concepto de pragmatismo, sobre todo en el caso de Putnam y de Brandom, separándolo de esas consecuencias posmodernas, de esas consecuencias irracionalistas que parecen encontrarse en el trabajo de Richard Rorty. Porque, y hay que decirlo de una vez, si uno parece que quiere encontrar un hombre de paja en la filosofía contemporánea, ahí está Richard Rorty. Cuando hace señalamientos como mientras cuidemos de la libertad y de la democracia, verdad y objetividad se cuidarán por sí solas, o cuando señala que la verdad es solamente un cumplido que le dedicamos a ciertas proposiciones que han mostrado hasta ahora ser útiles, parece ser que está encarnando todos los males posmodernos, relativistas y racionalistas que uno podría señalar en el pensamiento contemporáneo. En esa medida, hablar o recordar que ahí están estas otras figuras, estos otros filósofos, Putnam, Brandom, que tratan de mostrar que el pragmatismo no es fundamentalmente o no es distintivamente una posición contraria a la razón, sino que es una posición que trata de recordar de qué manera la práctica de dar y pedir razones depende siempre de contextos concretos en los cuales nos relacionamos unos con otros. Se proponen dar una visión del pragmatismo como una posición holista que, si bien puede tener numerosos paralelismos con posiciones contemporáneas, sobre todo con rehabilitaciones contemporáneas del trabajo de Kant y del carácter normativo y procedimental del pensamiento kantiano, simplemente que el pragmatismo subrayaría más el aspecto práctico, el aspecto social de este tejido normativo. Ahí podemos encontrar una vertiente pragmatista distinta al trabajo de Rorty y que al momento en el cual se quiere hacer esa asociación casi inmediata, pragmatismo, Richard Rorty, está ahí para levantar la mano y decir, momento, nosotros tenemos algo que decir. En resumen, una de las principales razones por las cuales no quise comenzar directamente con Rorty es porque tenemos que ser conscientes de que hacia el pasado y hacia la posición contemporánea, el pragmatismo no se agota en su figura. Sin embargo, hay otro tipo de razones por las cuales no quise comenzar directamente con el trabajo de Rorty, y es por la manera en la cual me gustaría exponerlo, me gustaría presentarlo ante ustedes. A diferencia de lo que ocurre con los otros temas
de este curso está el tema de la arqueología francesa con Foucault, el tema de la fenomenología, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, etc., el tema de la teoría crítica, Adorno y Benjamin. En esos tres casos, en esos tres temas, soy de la convicción de que son formas distintas de responder al problema de la reflexión que ha dejado abierto la modernidad. Pero en el caso del pragmatismo estadounidense, no. Prácticamente estoy dando este tema porque me viene en gana. Es algo distinto. Podríamos decir que incluso podría haber comenzado este tema sin exponer todo lo que se habló en la primera parte de la manera en la cual la modernidad es esta constitución problemática de un observador que, al observar cómo realiza su autorreflexión, está también produciendo las categorías básicas en las cuales se desenvuelve el mundo. El caso del pragmatismo estadounidense es totalmente distinto. Es una cosa casi aparte. Y que sin embargo, tal vez por esa extrañeza, no deja de fascinarme. Sin embargo, el hecho de que me fascine, o una de las razones por las cuales me fascina, y es algo que quiero compartir con ustedes, no es porque uno pueda pensar que puede entrar a Rorty de la manera en la que entra a cualquier otro pensador. Usualmente uno entra a un pensador haciendo directamente las preguntas. ¿Cuáles son los conceptos básicos de este autor? 2. ¿Cómo estos conceptos básicos aparecen en ciertos enunciados y ciertas afirmaciones fundamentales? Y, en tercer lugar, ¿cuáles son las razones por las cuales esas afirmaciones están justificadas o no? Pero el punto de Rorty es que él desafía esa forma de leer filosofía. Uno de los puntos por los cuales me interesa exponer y presentar esta idea de Rorty no es solamente por lo que pueda ser el pragmatismo en el escenario de la filosofía contemporánea, sino porque es un auténtico ejercicio en la manera en la cual se lee filosofía. Bien, en buena medida, eso ocurre con casi todos los filósofos, también con la filosofía contemporánea. Leer a Adorno, leer a Heidegger, es un auténtico ejercicio que pone en tela de juicio esa idea o esa concepción con base en la cual leer filosofía es como leer derecho, como leer un texto de medicina, como leer un texto de administración. Es decir, vamos a extraer cuáles son las ideas básicas y vamos a reconstruir o rehacer el proceso argumentativo en el cual están expuestas estas ideas básicas. Pero en el caso de Adorno o en el caso de Heidegger, la manera en la cual su escritura pone en tela de juicio esa forma de hacer y de leer filosofía se debe a que están precisamente poniendo en tela de juicio cuál sea el lugar que tiene la filosofía dentro del orden, dentro de la economía de la razón humana. En la medida en la cual la filosofía problematiza, cuestiona la manera en la cual pensamos, entonces lo que tiene que hacer la filosofía es desbaratar, desilvanar el
orden normal o el orden habitual del discurso. En el caso de Rorty es distinto. No solamente leerlo es fácil, podríamos decir, es engañosamente fácil. No tiene una jerga así especializada, no nos obliga a entrar a discusiones etimológicas, ni acuña neologismos, como en el caso de Heidegger, y tampoco nos obliga a suponer o a estar familiarizados con toda la tradición filosófica, como ocurre en prácticamente cada una de las líneas de Adorno. No, es directo, fácil entrarle a Rorty. Pero justamente por eso nos escandaliza. Lo que hace cuando leemos a Rorty, y en esa medida podría uno, o lo que sugiero, es entrar directamente con los textos reunidos en Contingencia, Ironía y Solidaridad, esta recopilación de 1991, nos escandaliza por el tipo de afirmaciones que hace, donde prácticamente parece que nos está diciendo toda la tradición filosófica, la cual se ha centrado en los problemas de verdad y justificación, tiene que ser dejada de lado. Y tenemos que sumarnos al carrusel histórico-sociológico literario. Nos escandaliza, sí, pero ese es justamente el punto, esa es justamente la intención de Rorty, escandalizarnos. ¿Para qué? Bien, escandalizarnos para que podamos traer ante nosotros, para que podamos dirigir nuestra mirada a lo que cuando estamos trabajando, cuando estamos formándonos en filosofía, prácticamente damos por sentado todo el tiempo. ¿Qué? Que los conceptos, los modos de argumentación, las estrategias de justificación tienen una validez que es completamente independiente de la manera en la cual nos comprendemos a nosotros mismos y a los demás. Es decir, cuando nosotros solemos entrar al quehacer, a la práctica de la filosofía, en esa medida estamos dando por sentado cuál es el lugar de la filosofía en la economía, en el orden del saber humano, y al interior del discurso filosófico podemos poner en tela de juicio la pertinencia de lo que haya dicho Bertrand Russell, de lo que haya dicho Heidegger, de lo que haya dicho Husserl, y defender nuestra propia posición. Sin embargo, por mucho que nos mofemos de la jerga hegeliana o heideggeriana, por mucho que digamos Derrida, sí, jajaja, bla, 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 por mucho que nos mofemos de otros pensadores, en el fondo estamos suponiendo, eso es filosofía, tiene un lugar criticable, despreciable, pero tiene su lugar en el saber humano. Lo que hace Rorty es escandalizarnos para que cuestionemos tanto el lugar que tiene la filosofía en el orden de la experiencia humana, del saber humano como un todo, y del lugar o de la validez o de la pretensión de validez que puedan tener por sí solos esos conceptos. En otras palabras, lo que hace Rorty es hacernos caer en la cuenta, al escandalizarnos, de que cuando estamos discutiendo filosofía,
aún así sea la cuestión más abstracta, estamos en el fondo haciendo una discusión sobre política cultural, es decir, sobre la manera en la cual en la experiencia humana, especialmente en la experiencia social, hay ciertos discursos que se presentan con una legitimidad que, en apariencia, ya está dada. Lo que hace Rorty es obligarnos a cuestionarnos. ¿Cuál es? ¿De dónde procede la legitimidad de esos discursos? ¿Y por qué tendemos a suponer que esos discursos tendrían que tener cierta autoridad sobre nosotros? ¿Por qué tendríamos que confiarle al filósofo? Y no solamente al filósofo, ¿por qué tendríamos que confiarle al filósofo, al psicólogo, al jurista, al historiador, cuestiones que se refieren a nosotros mismos, a la manera en la cual nos comprendemos? Cuando estamos diciendo, tengo problemas de depresión y ansiedad, ve con un psicólogo. O, bueno, ante esta crisis y ante esta pandemia hay que ver qué respuestas nos da la filosofía. Y le preguntamos a los filósofos. O cuando le preguntamos al historiador, bueno, ¿realmente estamos viviendo no una cuarta transformación, etcétera? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es movernos dentro de cierta política cultural, es decir, movernos dentro de cierta gestión de los discursos en el seno de nuestra experiencia, a partir del cual suponemos que estos discursos pueden dar respuestas determinadas a nuestras inquietudes. Eso es lo que critica Richard Rorty. Lo que hace su obra es una provocación. ¿Por qué tenemos que darle esta autoridad a los discursos cuando lo que está en cuestión es la manera en la cual nos comprendemos a nosotros mismos y nuestra relación con los demás? Buenas noches, continuamos con esta presentación. Bueno, ya no es presentación, espero entrar en materia en esta grabación del pragmatismo. En la presentación nos habíamos quedado en la idea de que no se podía partir directamente del trabajo de Rorty, aunque, al menos en lo que concierne a estas sesiones, el trabajo de Rorty es el eje de la exposición. Y habíamos señalado que no se podía partir directamente, sin más, del trabajo de Rorty, por una razón general, la razón de que, ya sea si se dirige la mirada al pasado, se dirige la mirada a la situación contemporánea, pues nos vamos a encontrar con el hecho de que el pragmatismo no surge ni se agota en el trabajo de Richard Rorty, como hacia el pasado están las figuras de William James, John Dewey, Charles Sanders Peirce, y en el escenario contemporáneo encontramos propuestas pragmatistas en Cornell, en Robert Brandom, en Hilary Putnam. Y había que ser consciente entonces de que el pragmatismo no se agota únicamente en Richard Rorty. Sin embargo, esa precaución no es solamente por este escozor metodológico de mostrar quiénes han hablado antes del tema, quiénes están hablando ahora del tema, sino porque comenzar sin más con el trabajo de Richard Rorty puede dar la idea, puede generar
la impresión errónea de que el pragmatismo es un conjunto de tesis de carácter ético, de carácter epistemológico, y que entonces pueden explicarse o pueden presentarse únicamente como si fueran afirmaciones, proposiciones sobre el conocimiento, sobre la acción moral, sobre la naturaleza de la justificación, etc. En esa medida, lo que quisiera sostener en contraste es que cuando estamos hablando de pragmatismo, no estamos hablando de un conjunto de tesis. Cuando estamos hablando de pragmatismo, estamos refiriéndonos a una actitud. Estamos refiriéndonos a la manera en la cual los seres humanos entienden cuál es su situación, cuál es su relación con el mundo. Por favor, déjenme explicar esa idea, y para ello vamos a partir justamente del polo opuesto. Vamos a tratar, cuando digo el polo opuesto, vamos a tratar de definir lo que es el pragmatismo como si fuera una, entre otras propuestas filosóficas, del pensamiento contemporáneo. En esa medida podríamos señalar las siguientes características del pragmatismo. Número 1. Que entiende a la filosofía como cierto tipo de actividad. Número 2. Que es antimetafísico. Número 3. Es antifundacionalista. Podríamos decir que mientras que es antimetafísico en lo que concierne a su comprensión global de la estructura básica de la realidad, es decir, que para el pragmatismo sería antimetafísico en la medida en la cual rechaza la idea de que haya componentes o elementos básicos eternos de lo real que desempeñen esa función independientemente de la actividad que llevamos a cabo nosotros, los seres humanos, y del significado que le podamos atribuir a esa actividad, sería antifundacionalista en la epistemología. Es decir, para el pragmatismo no habría tal cosa como una mente cartesiana que pudiera o tuviera que entenderse como el fundamento del conocimiento, pero tampoco hay algo así como un mundo externo que tuviera un significado por sí mismo, independientemente de nuestras prácticas, sino que, volviendo a la primera característica, lo que cuenta como conocimiento va a depender estrictamente de aquellas prácticas sociales que en nuestra actividad han mostrado ser exitosas para enfrentarnos a nuestro entorno. En esa medida, y como cuarta característica, el pragmatismo es una forma de empirismo. Es decir, para el pragmatismo no hay otro conocimiento, no solamente como contenido, sino también como criterio de justificación, que pudiera encontrarse más allá de nuestra experiencia o que no fuera directamente accesible por medio de la descripción de aquello que acontece en nuestra experiencia. En quinto lugar, el pragmatismo sería una forma de meliorismo. Es decir, el pragmatismo sería, en tanto filosofía moral y filosofía política, la posición para la cual siempre hay camino para
mejorar la condición humana. Siempre podemos hacer más incluyentes nuestras prácticas políticas, siempre podemos hacer más reflexivas nuestras actitudes morales, de tal forma que nos permitan enriquecer y dar cabida a las distintas formas en las cuales tratamos con el entorno. No hay en esa medida para el pragmatismo una idea de lo humano que ya estuviera cortada, un modelo que pudiéramos alcanzar. No, siempre podemos mejorar, siempre podemos y tenemos que concebir formas distintas de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros, de tal manera que esas transformaciones abran nuevos espacios, nuevas formas de lidiar y tratar con nuestro entorno. Y ese meliorismo se expresaría en la última característica general que le podemos atribuir al pragmatismo, de ser el fruto intelectual de la cultura estadounidense, de una cultura que desde sus orígenes tuvo un etos democrático que no se formó en oposición o como un rompimiento del feudalismo, sino que tuvo que surgir a partir de la idea de la igualdad de los seres humanos. Bien, si nosotros nos quedamos con esas características del pragmatismo, vean entonces lo ridiculizable que es. Vamos a ir viendo su carácter ridiculizable, objetable, punto por punto. Primer punto. Habíamos dicho que entiende a la filosofía como cierto tipo de actividad. Pues bien, al entender a la filosofía como cierto tipo de actividad, el pragmatismo estaría mostrando un desprecio absoluto por la teoría. La idea de que hacer teoría, de que el quehacer reflexivo, de que lo que Theodor Adorno llamaba el quehacer del concepto, es un trabajo inútil, que lo único que importa es cómo podemos hacer actividades que le saquen utilidad a nuestro entorno. Si algo no puede expresarse en la actividad o como actividad, entonces no tendría cabida para el pragmatismo. En segundo lugar, su carácter antimetafísico. Bien, en ese carácter antimetafísico estaría el pragmatismo compartiendo posiciones con numerosos desarrollos de la filosofía contemporánea, hermenéutica, fenomenología, filosofía existencial, que niega que haya un plano trascendente a lo empírico. Sin embargo, el carácter antimetafísico del pragmatismo, a diferencia de sus contrapartes hermenéuticas o fenomenológicas, tendría como principal defecto el que la posición antimetafísica no se gana por un desarrollo teórico, no se gana a partir de un proceso argumentativo que muestra el carácter infundado de suponer que hay una estructura básica de la realidad, sino que sería una consecuencia no intencional de su desprecio por la teoría. Se es antimetafísico en la medida en la cual
no se encuentra en las proposiciones metafísicas ninguna forma o ningún puente para poder tratar con la realidad. Y ese carácter no argumentativo, no intelectual de su posición antimetafísica quedaría reforzada por la posición antifundacionalista que toma el pragmatismo. Porque el antifundacionalismo, la idea de que no hay un fundamento último del conocimiento, sería, en el caso del pragmatismo, el resultado de adoptar una posición relativista, es decir, una posición para la cual, si hacemos caso omiso de la utilidad o del éxito que tiene una actividad, entonces todas las posiciones son relativas, todas valen igualmente lo mismo, hasta que hacemos entrar como criterio básico a la actividad, a la capacidad para tratar y transformar el entorno. Ahí es donde podemos decir, sí hay posiciones que valen más que otras, pero esas posiciones son siempre relativas a un ethos. Por eso podría decirse, explicamos que Rorty insista en que su posición es etnocéntrica, está dando pie, está expresando cómo cierta comunidad humana produce y reproduce su vida. Y en esa medida, para ir ahora a la siguiente característica, es una forma de empirismo, pero es una forma vulgar de empirismo. Es entregarse a la patencia del hecho solamente porque está ahí, presente, solamente porque su mera presencia está decidiendo que tiene más éxito, qué afirmación tiene más éxito que otra. Y cuando llevamos estas ideas, o cuando a partir de esta presentación pasamos a los otros dos puntos, nos encontramos de que si es una forma de meliorismo, es porque es una visión ingenua de progreso que además contradice su posición metafísica, antimetafísica. Es decir, el pragmatismo supone que a lo largo de nuestra actividad vamos conociendo cada vez más los hechos y en la medida en la cual los conocemos cada vez más, podemos ir estableciendo criterios, podemos ir estableciendo marcas de progreso, como si la realidad, y ahí estaría su traición a su posición antimetafísica, como si la realidad fuera algo que se agotara en nuestra acción. Y en esa medida, sí, expresa la cultura estadounidense, pero porque la cultura estadounidense ofrece una visión simplista de la realidad que desconoce las contradicciones del espíritu. Es decir, que desconoce cómo cuando estamos afirmando algo, cuando estamos afirmando la importancia de la democracia o cuando estamos afirmando la importancia del derecho internacional, ahí no estamos expresando una visión bobalicona de todos somos amigos. No, está expresando el producto final de las contradicciones de la conciencia que se han formado, que se han establecido a lo largo de siglos. Por eso, podríamos decir, como señala Thomas McCarthy en Ideales e Ilusiones, Thomas McCarthy es un filósofo estadounidense que retoma muchas de las posiciones de Jürgen Habermas. El pragmatismo es
una visión vulgar de la realidad que pone en tela de juicio el proyecto ilustrado en la medida en la cual desconfía radicalmente de la razón humana. Podríamos en esa medida es presentar al pragmatismo para dar una visión más completa de la filosofía contemporánea, pero con la precaución de que pues, no esperen encontrar gran cosa ahí. Si quieren encontrar algo más sustancial, pues revisen a Habermas, a Foucault, a Heidegger. No pierdan su tiempo con el pragmatismo. Bien, pero creo que hay buenas razones para llevar a cabo dos pasos. El primer paso, adoptar las características que han sido previamente enunciadas del pragmatismo, que entiende la filosofía como cierto tipo de actividad, que es antimetafísico, que es antifundacionalista, que es una forma de empirismo, que es una forma de meliorismo y que expresa la cultura estadounidense, pero sin explicar estos puntos de la manera en la cual los presentan los representantes contemporáneos de la teoría crítica de la sociedad, para la cual todos y cada uno de estos puntos hacen en su desarrollo del pragmatismo una posición irracionalista, una posición irresponsable y contraria al proyecto ilustrado. Hay otra forma de presentar el pragmatismo. En este punto, autores como Hilary Putnam o Robert Brandom dirían, claro que sí, hay una forma distinta de presentar al pragmatismo. Por ejemplo, Hilary Putnam, en sus textos sobre el pragmatismo, insiste en que lo básico es que veamos al pragmatismo como una forma de holismo, en la cual no podemos nosotros divorciar los criterios de justificación de las prácticas concretas en las cuales se ponen o se ensayan estos criterios de justificación en el conocimiento concreto de los hechos. O, en el caso de Robert Brandom, en su libro más reciente sobre pragmatismo, en el cual trata de defender una idea de pragmatismo como cierto tipo de filosofía trascendental. Es decir, como cierto tipo de filosofía que hace hincapié en reconstruir las condiciones de posibilidad del conocimiento. La idea de Brandom es que lo que hace el pragmatismo es insistir en que la reconstrucción de las condiciones de posibilidad del conocimiento no puede ser el trabajo autorreflexivo de una conciencia solitaria, sino que tiene que ser el progresivo, y ahí está el aspecto meliorista, el progresivo esclarecimiento que hace de sí misma una práctica social. Es la práctica social y no la conciencia subjetiva la que es la responsable del conocimiento. Independientemente de que pueda ser el tema de una sesión posterior, no quisiera tomar la vía de Putnam ni la de Brandom por el hecho de que, a mi juicio, están pasando por alto lo distintivo del pragmatismo. Que el pragmatismo es cierto tipo de actitud existencial, más que cierto tipo de posición metafísica, estética
ontológica, por esa, es como si tomaran ciertas nociones o tesis epistemológicas que desde luego están en William James o que desde luego están en John Dewey, para tratar de hacerlas acorde a planteamientos filosóficos que abrevan del proyecto ilustrado. El pragmatismo es algo distinto, es otra cosa. Creo que por esa razón, incluso entre los fundadores del pragmatismo, no es casual que hayan tratado en un momento dado de desembarazarse del término. Peirce, por ejemplo, en un momento dado, decía, no, lo mío no es pragmatismo, lo mío es pragmaticismo. John Dewey prefería hablar de instrumentalismo y a la postre James trató de referirse a su posición como humanismo. ¿Por qué? Porque creo que en buena medida se percataban de que cuando uno quería o cuando uno trata de hacer del pragmatismo una posición filosófica, se queda con las manos vacías. No es simplemente que haya un desprecio por la teoría. En esa medida, William James aclaró, nuestros críticos, refiriéndose al pragmatismo, tratan nuestro punto de vista como si fuera algo propio o exclusivo de ingeniero, de doctores, de banqueros y hombres de acción que generalmente necesitan cierto tipo de Weltanschauung ruda y de uso rápido, pero que no tienen tiempo para la erudición ni tienen tiempo para estudiar genuina filosofía. Este pragmatismo, continúa James, se describe usualmente como un movimiento característicamente estadounidense, una suerte de esquema armado al vapor que es muy apropiado para el hombre de la calle, que naturalmente odia la teoría y desea ver ganancias de manera inmediata. Fin de la cita. Creo que en buena medida por eso, en el caso de William James, trató de distanciarse del término pragmatismo, por la manera en la cual rápidamente, y pueden ver ustedes ahí cómo esta idea está reflejada en, los remito al texto de Bertrand Russell, La concepción de la verdad de William James, donde esta es la idea básica que guía a Bertrand Russell, como si el pragmatismo fuera una posición vulgar, una filosofía del estadounidense de la calle que, como dice James, odia naturalmente la teoría, no tiene tiempo para estudiar filosofía y por eso, a ver, dame una Weltanschauung, una visión del mundo rápida, que tengo muchas otras cosas, que hacer. Cuando queremos asir al pragmatismo como una posición filosófica, o tenemos esta visión, como dice James, o como anticipaba desgraciadamente James, como una posición ruda, pedestre, anti-ilustrada, antiteórica, o tenemos ciertas posiciones epistemológicas, sobre todo si nos fijamos en su aspecto antimetafísico y como una forma de empirismo, que pues tienen algunas virtudes, pero cuyos puntos fuertes pueden ser reelaborados o pueden ser incorporados en otras formas de hacer filosofía. En esa medida, me parece sumamente ejemplar la manera en la cual otro filósofo estadounidense, Donald Davidson, responde a las caracterizaciones que se puedan hacer de él, y en particular a la caracterización que hizo Rorty de él como un pragmatista.
En una entrevista que le hace Giovanna Borradori, una entrevista que aparece en una compilación titulada El filósofo americano, le pregunta Giovanna a Donald Davidson sobre cuál es su posición. ¿Acaso no identifica usted una línea de pensamiento específicamente estadounidense? Vean cómo va a contestar Davidson. No, la única línea peculiarmente estadounidense de pensamiento es el pragmatismo. Pero yo no tengo una idea clara de lo que el pragmatismo le hizo a la filosofía. Y ya no digamos, no tengo una idea clara de lo que hace Rorty. Rorty dice que yo soy un pragmatista. Responde, o bueno, siguen con su cuestionamiento Giovanna Borradori. Entonces, ¿usted no se considera un pragmatista? No, definitivamente no. No es que yo lo desacredite, pero yo no entiendo qué es lo que Rorty quiere decir cuando dice que soy un pragmatista, porque para él eso es cierto tipo de posición, de actitud antimetafísica. En algún momento, él sí tuvo una teoría pragmatista de la verdad y después la dejó de lado. Recuerdo uno de sus artículos llamado Verdad, Pragmatismo y Davidson, en el cual él explica lo que quería decir cuando me llamó un pragmatista. Pero parte de lo que él tiene en mente es simplemente que yo he dejado de lado cierto intento de dar una definición certera de la noción de verdad. Es cierto, yo he dejado la idea de que los filósofos están a cargo de cierto tipo especial de verdad, pero yo no considero que eso sea algo más pragmatista de lo que hacen muchas otras posiciones. Ven, es hasta ahí la cita de Davidson. Ven, hay muchos puntos curiosos. ¿Cuáles? En primer lugar, está reconociendo que el pragmatismo es una línea de pensamiento específicamente estadounidense. Pero lo que hace Davidson en segundo lugar es identificar el pragmatismo con cierto tipo de posición epistemológica. Una posición epistemológica que es, ante todo, antimetafísica. La idea de que hubiera tal cosa como una noción de verdad trascendente a las prácticas concretas en las cuales nosotros usamos el término de verdad. Y en tercer lugar, la idea de que, bueno, ese aspecto importante, ese aspecto loable del pragmatismo no es exclusivo del pragmatismo. Es algo que podemos encontrar en muchas otras formas de hacer filosofía. Bien, tenemos a alguien ahí en Davidson que no está adoptando una posición opuesta, una posición negativa frente al pragmatismo, pero al mismo tiempo dice, bueno, no traten de sacar más de donde no se puede. En su empirismo, en su carácter antimetafísico, sí hay cosas importantes, pero no algo particular o distintiva y exclusivamente estadounidense o que Estados Unidos filosóficamente le hubiera dado al mundo. Es algo que puede compartir con otras formas de hacer filosofía. Pues bien, yo lo que quisiera sugerir es que cuando estamos hablando de pragmatismo, no estamos pensando fundamentalmente en una teoría filosófica y mucho menos en una teoría que pueda reducirse
a aspectos epistemológicos. Es una actitud. Es curioso cómo el propio Richard Rorty, y se los había mencionado en la posición anterior, no se entiende inicialmente a sí mismo como un pragmatista. Cuando comienza su camino en la filosofía, no dice soy un pragmatista. Sus primeros trabajos en la Universidad de Princeton en los años 60 se caracterizan por dos puntos. Uno, es un enfoque metafilosófico, es decir, un tratamiento del filosofar como un hecho que en sí mismo necesita una explicación. Y, por otro lado, un enfoque eliminativista de la naturaleza de los estados mentales. En esa medida, su trabajo posterior, sobre todo esta obra capital de 1979, La filosofía y el espejo de la naturaleza, podemos ver ahí una continuidad con esos dos enfoques, con el enfoque eliminativista y con el enfoque metafilosófico. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual esos dos enfoques sostenían que si la mente no se deja entender como un espacio privilegiado en el cual se albergan las representaciones de los objetos del mundo externo, una premisa que, en consonancia con su defensa del materialismo eliminativo, objetaba toda comprensión de lo mental como un proceso interno cuya explicación demanda conceptos distintos a los que emplea la investigación empírica, entonces el conjunto de lo que se denomina como actos mentales puede describirse y explicarse en los mismos términos por medio de los cuales se da cuenta del resto de acciones y acontecimientos que forman parte del contenido de la experiencia humana. Es decir, mediante el recuento de cómo las diferentes formas de conducta en las cuales los seres humanos responden a su entorno interactúan de tal modo que producen nuevas acciones y acontecimientos. Por eso, Rorty inicialmente se piensa a sí mismo como, o llama su posición como una forma de conductismo, particularmente como un conductismo epistemológico. Si al Rorty de los 70s, de principios de los 80, le preguntan, ¿usted qué es? Pues yo soy un conductista epistemológico. Eso es lo que... Esa habría sido su respuesta. Nos habría dicho que, en tanto conductista epistemológico, es alguien que sostiene que no hay un asidero alguno para que la filosofía en general, y en particular la teoría del conocimiento, pretendieran un estatuto teórico privilegiado que las pusiera por encima del resto de los discursos humanos, arguyendo que su prioridad consiste en poner de manifiesto la estructura universal y necesaria de la cual dependen los contenidos particulares de nuestra experiencia. Por eso es que cuando en la filosofía y el espejo de la naturaleza Rorty pone a John Dewey junto con Wittgenstein y con Heidegger como los tres pilares de la filosofía contemporánea, es porque ve que los tres, por razones distintas, por razones discutibles, pero ve que los tres, de un modo u otro, entran dentro de ese conductismo epistemológico. Es decir, los ve como pensadores para los cuales hacer filosofía implica hacer, entre otras cosas, metafilosofía. Es decir, preguntarse por qué hacemos los seres humanos un tipo de actividad llamado filosofía. Y que cuando hacemos esa reflexión metafilosófica, encontramos como consecuencia, como conclusión, un resultado compatible con el eliminativismo, que no hay tal cosa como una esencia de vidrio
es decir, cómo una esencia humana cuya función fundamental sea reflejar la naturaleza, sino que hacer filosofía o es darse cuenta de que nuestros conceptos son una práctica social que solamente es explicable en una forma de vida. Wittgenstein, que hacer filosofía o que hacer uso en general de conceptos es una forma de estar o de ser en el mundo. Heidegger, una forma de enfrentarnos a nuestro entorno. Dewey, no hay de inicio una posición pragmatista. Es solamente cuando va afinando qué implica ese conductismo epistemológico. Es solamente cuando Rorty va dándose cuenta de que hacer o seguir los pasos del conductismo epistemológico nos lleva de una idea de la filosofía como descubrimiento, es decir, como una descripción fidedigna de los hechos responsables del conocimiento, del significado o el progreso, y nos pone en marcha una idea de filosofía como propuesta, esto es, la exploración de nuevas narrativas a través de las cuales los conocimientos ya existentes se ordenan en configuraciones nuevas, que va dándose cuenta de que a esa idea de filosofía como propuesta, como la exploración de nuevas narrativas que producen formas distintas y más creativas de comprendernos a nosotros mismos, es entonces que se da cuenta de que eso necesita un nombre, de que la consecuencia de seguir ese conductismo epistemológico necesita un nombre. Ahí es donde se da cuenta, el nombre más apropiado es pragmatismo. Pero un pragmatismo como actitud. Y creo que eso es algo que el propio Rorty nunca terminó de desarrollar. ¿Qué tipo de actitud es la actitud pragmatista? ¿Qué significa ese buscar nuevas narrativas? Creo que eso nos obliga a entrar o a apreciar de una manera distinta los puntos anteriormente citados. Que el pragmatismo entiende a la filosofía como cierto tipo de actividad, que es antimetafísico, es antifundacionalista, es una forma de empirismo, es una forma de meliorismo y que expresa a la cultura estadounidense. Déjenme empezar, por favor, para expresar esa idea de que digo que el pragmatismo es más cierto tipo de actitud que cierta posición teórica, con esta última característica, que expresa a la cultura estadounidense. Una cultura que ha sido, se ha puesto, o muchos dirían, ay, ¿qué cultura van a tener los estadounidenses? Hace poco alguien hizo circular una foto donde están en la sala oval Donald Trump y Kim Kardashian y pone de subtítulo America, así como esto es Estados Unidos. Una visión frívola, superficial, la cultura de la imagen y de lo chatarra en las celebridades, en la comida, en lo político. Pero esa no es la cultura estadounidense. Al menos no es toda la cultura estadounidense. Hay una parte para expresar qué sería entonces la cultura estadounidense que quiero tomar como punto de arranque. Es un ensayo de este escritor ganador del premio Nobel, Joseph Brodsky, un ensayo que lleva como título Del dolor y la razón, que es sobre la poesía de Robert Frost, poeta estadounidense,
donde hace esta división o hace esta distinción entre la actitud del estadounidense y de la actitud del europeo. Cuando un europeo quiere acercarse a la naturaleza, sale a dar un paseo vespertino desde la casa de campo o la posada donde se encuentran sus amigos o familiares. Si topa con un árbol, se trata, sin duda, de un árbol familiar, porque ha sido testigo de la historia. Bajo sus ramas, tal o cual rey dictó tal o cual ley, o algo parecido. Se trata de un árbol, por así decirlo, cargado de referencias. Satisfecho y un tanto pensativo, nuestro hombre, reconfortado, pero sin cambio alguno, tras ese encuentro, regresa a su casa o a la posada, encuentra a sus familiares o a sus amigos exactamente igual que antes, y se dispone a pasar un rato placentero y feliz. En cambio, en el caso de un americano que sale de su casa y topa con un árbol, se trata de un encuentro entre iguales, el hombre y el árbol. Dos poderes primitivos, primarios, sin referencias, cara a cara, ambos sin pasado y ambos con un futuro aún por decidir. Básicamente, se trata del encuentro entre la epidermis y la corteza. Nuestro hombre regresa a su cabaña en un estado de verdadero desconcierto, cuando no de conmoción o de terror. Hasta aquí Brodsky. Esa es la experiencia estadounidense. Esa sería la experiencia primordial que da pie a su cultura. Ese encuentro entre la epidermis y la corteza. Se puede reaccionar de manera distinta ante ella. Se puede tratar de cultivarla. Es lo que hizo Thoreau, o es lo que trata de hacer el ser humano cuando se enfrenta con esa fuerza natural, que es lo que nos presenta Herman Melville en Moby Dick. Pero es una experiencia aterradora. Esa experiencia que nunca puede ser llevada totalmente a la luz, nunca puede ser domesticada. Eso es lo que han pensado Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, Faulkner, James Purdy. La experiencia estadounidense es la experiencia de ese encuentro entre iguales. Es la experiencia de la condición siniestra del ordinario. Por eso les pedí que si iban a entrar o si iban a ocuparse de este tema, o si le iban a entrar conmigo a este tema, leyeran el libro de Stanley Cavell, que por cierto no es un pragmatista, En busca del ordinario. ¿Por qué? Porque él describe muy bien esta experiencia. Esto viene de un fragmento del texto, justamente En busca del ordinario, donde habla de la tarea filosófica, la tarea del filósofo, le llama del filósofo estadounidense. Siempre hay que recordarles, América es todo el continente. Ellos son estadounidenses. Nosotros, ellos y nosotros, somos americanos. Bueno, pero para volver a Stanley Cavell, es la tarea de la filosofía estadounidense, la de perfilar la necesidad y la falta de necesidad que entraña el sentido de lo humano como inherentemente extraño, digamos, inestable, su cotidianidad, como siempre fantástica. Por eso hay una relación íntima entre, a su juicio, entre filosofía y literatura. No se conocen mutuamente en este extremo compartido. Hay que preguntarse, ¿y en qué medida sigue sin serles conocido? Es decir, ¿por qué no se ha tematizado más la relación entre filosofía y literatura? Ha sido siempre
mi tema. Pero quiero hacer hincapié en esta continuidad entre lo que señala Brodsky y lo que señala Cavell. La experiencia estadounidense como la experiencia de la condición siniestra del ordinario. No es un mundo ya formado, no es el mundo de la cultura, no, es ese encuentro brutal con lo extraño. Volvamos entonces, si esa es la cultura estadounidense, la cultura que surge de ese shock, del shock de la condición siniestra del ordinario, volvamos entonces a la primera actividad, a la primera característica, entender a la filosofía como cierto tipo de actividad. Lo que distingue al pragmatismo es qué tipo de actividad se asume ante esa condición siniestra del ordinario. Es la de constituir un nosotros. No hay un nosotros. Lo que hay es ese ser, ese hombre y ese árbol. Dos iguales, dos extraños. La actividad filosófica es la actividad de construir un nosotros, de construir un entramado común de referencias, porque no lo tenemos. Aquí podríamos trazar un contraste agudo y tremendo con un filósofo europeo. El caso de Gadamer. En una entrevista, Gadamer decía, a la filosofía no le concierne construir o proponer solidaridades, sino hacernos conscientes de las solidaridades en las que ya estamos. Para un filósofo europeo, ya hay un nosotros. El punto es cómo nos hacemos conscientes de ese nosotros, cómo mostramos el carácter abierto y universalista de ese nosotros. Para el estadounidense, para el pragmatismo, no hay un nosotros. ¿Cómo lo constituimos? ¿Cómo lo hacemos? En esa medida es que podemos explicar su siguiente característica. Es antimetafísico porque si no hay un nosotros, entonces no hay un asidero con base en el cual podamos separar cuestiones de justificación epistémica de cuestiones de justicia y cuestiones de relación ética. Vean en esa medida una distinción fundamental entre el pensamiento europeo y el pensamiento estadounidense. La primacía que se le da a la práctica. El primado de la práctica en las distintas tipologías de la razón o el primado que se le da a la estética. Una vez que Kant mostró que no hay tal cosa como la razón, no, hay distintos tipos de razón, el problema es, bueno, si hay una pluralidad de voces de la razón, ¿cómo pensar su unidad? Bien, o recurrimos a la razón práctica o recurrimos a la estética, como hará sobre todo el romanticismo. ¿Por qué? Se trata de pensar la unidad de las distintas voces de la razón tomando como punto de partida algo ya establecido.
el producto del espíritu, que es la obra de arte, y entonces pensamos la unidad de la razón a partir de la estética o a partir de una convicción ganada a través de siglos de desarrollo del espíritu. Somos libres. En tanto ser humano, soy libre y no se puede disociar mi libertad de mi humanidad. Se parte de algo ya establecido. El pensamiento estadounidense no puede hacerlo. No tiene nada establecido. Por eso, para el pensamiento estadounidense, todo intento de dar cuenta de la formación de un nosotros es o va a llevar siempre a una cuestión de empirismo. ¿Cuál es la forma concreta en la cual estamos viendo, experimentando cuestiones de política cultural? Cuando estamos hablando de política cultural, es decir, cuando estamos viendo cómo se distribuyen los distintos discursos, el discurso jurídico, el discurso médico, el discurso político, no simplemente estamos llevando a cabo una división política o una división presupuestal o una división de alguna rama especializada de alguna entidad administrativa. No, cuando estamos haciendo distinciones de política cultural, estamos viendo tanto cuestiones de justicia como cuestiones de justificación epistémica. Por eso el pragmatismo, y particularmente en Rorty, tiene la idea de cuando se discute política cultural, es decir, cómo se gestiona la distinción y la relación jerárquica y la diferenciación de distintos saberes, lo que está en juego es una distinción concerniente a cómo nos comprendemos a nosotros mismos y cómo comprendemos nuestra relación con el entorno. Es por eso que el empirismo que se expresa en Rorty es, sí, la idea de que no hay otra fuente de autoridad distinta a nuestra experiencia. Todo va a depender de cómo nos movamos en ella. Y la justificación no es en esa medida una relación entre argumentos, sino una forma de relacionarse con otros. Y por eso es que el pragmatismo va a darle tantísima importancia a la literatura. Pero vean qué tipo de importancia a la literatura. No es porque el pragmatismo diga, ay, qué babosadas, qué tonterías, qué pérdida de tiempo discutir cuestiones de epistemología, de coherentismo y de justificación y correspondencia. No, entreguémonos a la literatura. No. Si ustedes ven en Rorty, siempre las cuestiones literarias van de la mano con reflexiones epistemológicas. Aunque de repente diga, llegó un momento en el que la filosofía analítica se volvió una getierología, es decir, una discusión acerca del problema de Gettier. Ya saben, este cuestionamiento que hace Edmund Gettier a la idea de que el conocimiento es creencia verdadera justificada. Rorty nunca abandona la reflexión epistemológica. ¿Por qué? Porque la reflexión epistemológica de tendencia empirista, es siempre, junto con la cuestión literaria, una pregunta de cómo en la relación con otros se forja nuestra comprensión de lo real. Y aquí hay una enorme diferencia entre la posición rortiana y, por ejemplo, la posición de Martha Nussbaum. Quiero hacer el siguiente contraste. Esto que voy a leer procede del libro de Martha Nussbaum, Justicia Poética.
donde habla de la importancia de la literatura. La novela, sostengo que este juego entre lo general y lo concreto forma parte de la estructura misma del género, de su manera de interpelar a los lectores. La novela construye un paradigma de un estilo de razonamiento ético que es específico al contexto sin ser relativo, en el que obtenemos recetas concretas y potencialmente universales al presentar una idea general de la realización humana en una situación concreta a la que se nos invita a entrar mediante la imaginación. Es una forma valiosa de razonamiento público, tanto desde una perspectiva intracultural como desde una intercultural. En general, la novela lo alienta en mayor grado que las tragedias clásicas, los cuentos o los poemas líricos. Fin de la cita. En otras palabras, la novela tiene importancia para la filosofía porque me permite imaginar a mí, neoyorquina privilegiado, cómo viven esos miserables en sus guetos y comiendo porquerías. Ay, no, qué feo. Pero es bonito imaginarse cómo puedan vivir otros. Y entonces imaginar una sociedad más incluyente. Ahí, la novela, la literatura en general, es lo que está en lugar de ese encuentro cara a cara. En Rorty también es importante la novela, pero vean, de otra forma. Lo siguiente que voy a leer viene de este ensayo de Richard Rorty, Heidegger, Kundera y Dickens. Hace una comparación entre los tres y se refiere a cómo Kundera habla de la novela como el paraíso de los individuos. La expresión de Kundera, paraíso de los individuos, tiene una obvia aplicación a Dickens, porque el rasgo más celebrado y memorable de sus novelas es la idiosincrasia no subsumible ni categorizable de sus personajes. Los personajes de Dickens se resisten a ser subsumidos en tipologías morales, a ser descritos como personas que exhiben estas virtudes y aquellos vicios. En su lugar, los nombres de los personajes de Dickens ocupan el lugar de los principios morales y de las listas de virtudes y vicios, y lo hacen permitiéndonos describir a cada uno de ellos como un Skimpole, un Mr. Pickwick, un Gradgrind, una señora Jellyby, una Florence Dombey, en un mundo moral basado en lo que Kundera denomina la sabiduría de la novela. Las comparaciones y juicios morales se formularían con la ayuda de nombres propios más que de términos o principios generales. Una sociedad que tomase su vocabulario moral de las novelas, más bien que de tratados ontoteológicos u onticomorales, no se formularía preguntas sobre la naturaleza humana, sobre el objeto de la vida humana o sobre el significado de la vida humana. Y paréntesis, ahí está su carácter antimetafísico. Vuelvo a Rorty. Más bien, se preguntaría, ¿qué podemos hacer para aguantarnos mutuamente? ¿Cómo podemos disponer las cosas para estar lo más cómodos entre nosotros? ¿Cómo pueden cambiarse las instituciones para que el derecho de cada cual a ser comprendido tenga mejor oportunidad de ser atendido? Bien, fin de la cita. Vean, también se usa la literatura y también tiene un carácter moral a la literatura. Pero, mientras en Nussbaum la novela es la forma en la cual ejercitamos la imaginación moral, para Rorty la novela es un modelo de justificación moral.
La novela lo que nos da es un modelo de justificación. ¿Por qué? Porque la novela nos muestra que no hay una relación unívoca causa-efecto, fundamento, consecuencia. La novela es un modelo en el que, como ocurre en la noción de verdad de Donald Davidson, hay coherencia y correspondencia. La correspondencia no nos obliga a echar por la borda la coherencia y adoptar un modelo epistemológico fundacionalista. Hay correspondencia en la medida en la cual hay coherencia entre nuestras creencias. Siempre que estamos pensando en literatura, tenemos un ojo en la novela, el otro en la epistemología. Lo que nos muestra la novela es un modelo de justificación en el cual, cuando nosotros afirmamos algo, lo afirmamos no a partir de principios ya establecidos, lo observamos a partir de la descripción de su movimiento. Piensen, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, a mí en la preparatoria me dejaron o nos dejaron leer una novela de Carlos Fuentes, Las Buenas Conciencias, en donde se nos presentaba un padre de familia sumamente rígido, autoritario, que se presentaba como alguien muy moral, como una buena conciencia, pero, ¡oh, Dios mío, era infiel! Y entonces el propósito, al menos en la asignatura, era como alguien que se presenta tan correcto, tan moral, es infiel, no. Bien. Tomemos otra novela, una gran novela, Ana Karenina. Nos presentan a su hermano, Oblonsky, un hombre sibarita, infiel a más no poder, y, sin embargo, uno bien podría decir, es o termina por ser el personaje más noble de toda la novela. El personaje que se inmiscuye con lo humano, e inmiscuirse con lo humano no lo destruye como a su propia hermana. No. Le hace tener una visión del mundo que, como escribía Wilfrid Sellars cuando hablaba de la filosofía, una visión de cómo cosas totalmente diferentes pueden hacer un todo coherente. Lo que nos da la novela es una imagen de cómo hacer un nosotros no es hacer una imagen del hombre nuevo, del ser humano puro, no. ¿Cómo podemos integrar nuestras distintas experiencias? ¿Cómo? Como señala Rorty, ¿qué podemos hacer para aguantarnos mutuamente? Ahí es donde está el meliorismo. Ser mejores no es, y ya estoy llevando una dieta ceto y ya no como carbohidratos y no lastimo animalitos y ya eliminé de mis contactos a todos los carnívoros y que tal dijo que le gustaban los toros, pues lo quito de mis contactos y lo bloqueo porque yo soy antitaurino y todo. No, ser meliorista es tener una imagen de lo humano en donde todos, para poder desarrollar nuestra identidad más propia, más distintiva, no podemos evitar no solo entrar en contacto, convivir, a amar a aquellos que tienen visiones y formas de vida que despreciamos. Esa es la idea pragmatista de democracia. La democracia es
como decía Tocqueville, tanto una forma de gobierno como una forma de sociedad. Pues bien, la visión pragmatista de democracia es la forma de gobierno y de sociedad en la cual el desarrollo de la propia individualidad es inseparable del trato cotidiano con aquello que consideramos más despreciable. En alguna ocasión, un novelista estadounidense extraordinario, Octavio Paz, se refería a él como un genio americano. Creo que no le faltaba razón. James Purdy hablaba o lo cuestionaban, le decían, ¿por qué usted no ha asumido una posición más enfática, más fuerte contra todas las, contra todo el racismo, contra todo el esclavismo del sur de Estados Unidos? James Purdy forma parte de estos escritores sureños como Carson McCullers, del llamado gótico, o el propio William Faulkner, el gótico americano. Y decía con un poco de sorna James Purdy: bien, esas personas que tanto critican, esas personas del norte, de esas universidades del este de Estados Unidos, yo me pregunto, decía Purdy, si alguna vez habrán tenido la experiencia de lo que es, así lo ponía, de lo que es estar enamorado de un negro, estar enamorado de alguien con quien está presente toda esta brecha. Para ellos es muy fácil hablar de igualdad y de que somos un nosotros, porque el otro es una figura abstracta, lejana, algo muy distante, que nunca se van a topar con él en en sus vecindarios, en suburbanos, con seguridad, etcétera. No han hecho la experiencia del otro. Bien. El pragmatismo, y a pesar de todos los enormes, los tremendos defectos de Rorty, por ejemplo, él nunca dijo, no tiene una sola palabra, una sola, de todos los movimientos y las protestas en pro de los derechos civiles de los 60. Se ha tratado de escudar en, pues era el espíritu del tiempo. Bien. John Dewey en 1920 ya decía, oigan, hablamos de que somos muy humanistas, etcétera. ¿Ya vieron cómo tratamos a los negros? ¿Ya vieron cómo tratamos a los mexicanos? 40 años antes, Dewey tuvo más conciencia. Pero el meliorismo sería a final de cuentas eso. ¿Cómo podemos y tenemos que hacer experiencia? No hay principio ni moral ni epistemológico en el cual podamos escudarnos para no hacer cada vez más amplia nuestra experiencia. A partir de esta comprensión distinta de estos principios es que quisiera hacer esta presentación del pragmatismo estadounidense. Muchas gracias.